Mientras tanto, Haití también acude a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 54 candidatos buscan convertirse en el mandatario del país más pobre del hemisferio al suceder al mandatario Michel Martelly. Esto a partir de febrero del 2016. De acuerdo con los sondeos, se prevé una segunda vuelta prevista para el 27 de diciembre, en la que se definiría el nombre del próximo jefe de Estado. En la jornada también se va a desarrollar la segunda vuelta de los comicios legislativos y la votación para los cargos municipales. Las autoridades se preparan para evitar hechos violentos como los que se presentaron el pasado 9 de agosto en los comicios legislativos. Y para hablar de esta jornada de elecciones en Guatemala, en Argentina, en Colombia y en Haití, nos acompaña aquí en NTN 24 Jorge Arias, él es director de la consultora latinoamericana Polilat. Señor Arias, un buen día, bienvenido a NTN 24, el canal de las Américas. Buenos días a toda la audiencia, Ruth, y a usted en una jornada muy variada electoral para toda nuestra América Latina. Así es, vamos a empezar, señor Arias, en Argentina, una elección que muchos han calificado de histórica, marcada por la incógnita del balotaje. Uno de los candidatos lleva ventaja asegurada para que no haya segunda vuelta. Sin embargo, como lo dicen muchos analistas, nada está dicho. Hablamos de Scioli, que está con Macri, ha llegado a la política, los dos con un denominador común, si lo podemos decir así, para nuestros televidentes en las Américas, el deporte. La diferencia entre el uno y el otro es que el primero lo ha hecho como deportista, el segundo como dirigente del club Boca Juniors, el más popular del país. Datos para que la gente se alimente un poco de quiénes son los que esperan llegar a la Casa Rosada. Mientras tanto, también tenemos a un tercer candidato, que es Sergio Massa, que se autodenomina el ex kirchnerista más temido. ¿Cuál es el panorama teniendo estos tres candidatos, no sabiendo a estas horas, cuando ya se está dando el voto en Argentina, si va a haber o no segunda vuelta? Sí, es un panorama en el que hay algunas certezas y muchas incertidumbres. La certeza es que tras 12 años de un poder muy fuerte, termina el ciclo del kirchnerismo. Esto está prácticamente sentenciado a partir de que los tres candidatos con posibilidades de suceder a Cristina Fernández representan matices personales, políticos, de trayectoria distintos. Esto esperemos que no cambie cuando lleguen al poder, pero estas tres personalidades, Scioli, Macri y Massa, aparecen como hombres de diálogo y que no están dispuestos a continuar con un ejercicio de poder bastante autoritario como el que ha marcado estos 12 años de kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo surgió en un proceso prácticamente de implosión del sistema político argentino tras la crisis del 2001, y eso les permitió al matrimonio presidencial, al difunto expresidente Néstor Kirchner y al actual presidente Cristina Fernández, ejercer un poder bastante absoluto, con látigo y chequera, dicen los analistas, que les permitió doblegar a buena parte del sistema político argentino bajo un puño cerrado. Este ciclo histórico pareciera que está concluyendo en tres variantes distintas. Un Scioli que, si bien viene del oficialismo, está lejos de conseguir los 54 puntos que marcaron la elección de Cristina Fernández en su último periodo presidencial. Hoy las encuestas lo ubican en torno a los 40 puntos, por debajo o por arriba de eso, y en función de eso puede llegar a ganar o no en primera vuelta. Pero vamos hacia un Congreso que seguramente será más multicolor y no le permitirá contar con las mayorías absolutas con las que contó Cristina Fernández para su gobierno, lo cual seguramente también obligará a un mayor diálogo. Al otro lado, Macri, el empresario deportivo, empresario en realidad hijo de un empresario poderoso de la Argentina, representa un nuevo modelo, un nuevo sistema político que viene ejerciendo el poder en la capital de la Argentina desde hace 8 años, que no había logrado hasta ahora extender ese proyecto político al interior del resto de las provincias de la Argentina. Veremos si en esta oportunidad lo logre, y como usted bien señalaba, un tercer candidato en disputa es Sergio Massa, el más joven de todos, con 43 años, que aspira a ingresar en el balotaje, puesto que las encuestas
marcan que él sería el único que en un eventual balotaje podría llegar a derrotar al oficialismo, porque por su pasado y por la composición de su estructura política tiene posibilidades de captar parte del voto peronista que Macri no estaría en condiciones de lograrlo. Así que por eso decía la certeza de que se está desplazando al kirchnerismo y la incertidumbre de este resultado electoral, que creo que es el más apasionante de las últimas décadas de la historia argentina tras la recuperación de la democracia. Señor Arias, en Guatemala, ¿por qué el comediante Jimmy Morales, que se hace llamar Neto, tiene un show muy conocido con su hermano, y que era prácticamente un desconocido en la política, ha subido como la espuma en los últimos meses? Le pregunto si esto a lo mejor tiene que ver por estos casos de corrupción que sumieron al gobierno pasado en una crisis institucional, que ahora pues los guatemaltecos en la primera vuelta pues se volcaron a darle el voto a alguien, aunque sea considerado como neófito, quizás por el cambio, por algo. Claro, sí, creo que generalmente los procesos de corrupción, como pasó antes en Venezuela, pasó en Argentina, pasa en todos los países que enfrentan crisis económicas y sociales importantes producto de la corrupción de sus sistemas políticos, se genera esto que en la Argentina conocimos en el 2001 como el que se vayan todos. La sociedad reacciona pretendiendo desalojar a toda estructura política del poder y otorgando en muchos casos el poder a personalidades que cuentan con otro tipo de popularidad, no la política, y que les parecen una oxigenación, un respirar un aire nuevo, que veremos si será puro para la democracia. Sobre todo en situación de países como el de Guatemala, con tantos contrastes económicos y sociales, de una pobreza extrema notable, pero también de riquezas extraordinarias. Muchos de estos señores poderosos precisamente logrando sus fortunas a costa del funcionamiento corrupto del Estado, y esto es lo que va agotando las esperanzas de la sociedad en el funcionamiento de la democracia y en las estructuras políticas preexistentes. Claro. Muchas veces estas situaciones derivan también en enormes decepciones, porque obviamente tampoco la política es para todo, tampoco que una persona sea popular y que se pinte como honesta no significa que vaya a hacerlo en el ejercicio del poder o que tenga los atributos de negociación, de mando, que son necesarios para ejercer la primera magistratura de un país. Obviamente Guatemala enfrenta una situación económica, social muy compleja, y veremos si la soberanía popular deposita finalmente su confianza en este nuevo personaje de la política y si él está a la altura histórica de las circunstancias para reconstruir el sistema político guatemalteco y para sembrar nueva esperanza en una sociedad que está muy necesitada y muy desesperanzada. Desesperanzada y decepcionada también. Ahora, señor Arias, finalmente para hablar de Colombia, ahí donde hay estos comicios regionales que toman especial relevancia en momentos en los que el país, en Colombia, sufre una profunda polarización en torno a esta visión de paz del actual gobierno de Santos con respecto a lo que se va a firmar o posiblemente se firmaría con el grupo terrorista de las FARC. Muchos aseguran que se está eligiendo a los representantes que podrían dirigir el posconflicto en el país, esto en el caso del posible acuerdo de paz. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, creo que Colombia en estas elecciones regionales se enfrenta básicamente dos cuestiones centrales. Una de carácter geopolítico, que será la selección de los dirigentes que guiarán la etapa post-conflicto, sobre todo en las regiones donde el conflicto armado se ha hecho más notorio, en las regiones del país, alcaldes y gobernadores que tienen que directamente hacerse cargo de la administración de esta nueva etapa con la pacificación que surgiría de estos acuerdos. Y el otro tema central que definirán estas elecciones es el conflicto político suscitado entre el expresidente Uribe y su otrora delfín, el presidente Santos, que indudablemente están en un momento de enfrentamiento político profundo, cada uno de ellos tratando de consolidar sus estructuras políticas, y en particular para el presidente Santos, que está guiando hoy una coalición política variada con distintas estructuras en su interior, estas elecciones serán seguramente
un buen desafío para consolidar o no su liderazgo al frente de una estructura política de extensión territorial en todo el país. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en NTN 24 para hablar de estas elecciones que se celebran en algunos puntos del mundo, en América Latina particularmente, con Jorge Arias, director de la consultora latinoamericana PoliLat. Gracias y un buen día para usted. Gracias y muy buen día para toda Latinoamérica. Gracias.